Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre Me sostiene. ¿Alguna vez has visto una película en donde el protagonista está agarrado con todas sus fuerzas de algún extremo, de alguna baranda, de alguna marquesina, y si se suelta va a caerse y todos sabemos que va a morir? Pues más o menos ese es el ejemplo que tenemos hoy para hablar de Me sostiene. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El problema es que nuestra fuerza es limitada. Nosotros solo podemos sostenernos durante cierto tiempo. Estaba viendo un video hace poco sobre una persona que pagó un viaje en parapente y se les olvidó a los encargados abrochar el arnés. Y esta persona terminó colgada literalmente con una mano, se dislocó los dedos, pero se logró salvar. Se dislocó los dedos porque fue tanta su voluntad que en el momento que la fuerza lo abandonó, él dejó metido los dedos y por eso no murió. Todos tenemos una fuerza limitada, ninguno de nosotros tenemos una fuerza ilimitada. Por más que nos queramos sostener a algún lugar, no lo vamos a lograr durante mucho tiempo. Por eso, de esto te quería hablar este día. El Salmo 63:8 dice: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Es interesante, pero cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros no nos estamos sosteniendo de Dios. Es Él quien nos sostiene, porque nuestra fuerza es limitada. La fuerza de Él es infinita. Es más, Él puede mantenernos y sostenernos durante todo el periodo de tiempo que dure nuestra existencia, porque Él es infinito, Él es poderoso. El problema es que nosotros pensamos que tenemos la fuerza para sostenernos nosotros cuando nosotros queramos, y no es así. Como cristianos debemos de comprender que las fuerzas nos abandonan, que hay periodos y hay momentos en el tiempo en la que nuestra fe nos va a abandonar por las cargas, por las malas noticias, por los sucesos, por muchas situaciones. Y es ahí donde nosotros debemos de clamarle a Él para que sea Él quien nos sostenga. Pero nos olvidamos. Pensamos que esta batalla la vamos a librar solos. Pensamos que si no nos podemos sostener más, vamos a terminar claudicando. Cuando es en ese momento donde nosotros debemos de orar, debemos de clamarle a Él para que nos sostenga. Por eso es que decía: mi alma se aferra a ti. Pero esa alma tenía determinada fuerza. Y ahí el salmista habla y dice: tu mano derecha me sostiene. Es que lo mejor que podemos hacer es que Él nos sostenga, pero para que Él nos sostenga, nosotros debemos de ser personas justas. El Salmo 37:17 dice: porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Entonces, ¿por qué debemos de ser justos? Porque nuestras fuerzas son limitadas, y para que nosotros no claudiquemos y el Señor nos pueda sostener o nos sostenga, nosotros debemos de ser justos. Debemos de comprender que todo lo malo que hagamos nos está debilitando y nos está alejando de la mano poderosa de Dios. Nosotros debemos de ser justos aunque con nosotros sean totalmente injustos. Nosotros debemos ser personas íntegras para que el Señor nos sostenga, porque nuestras fuerzas nos abandonan, como te digo. Hay momentos en los cuales nosotros pensamos que hasta ahí llegamos. Después de que nos despiden del trabajo, después de que nuestros ingresos minaron, después de la muerte de algún familiar, después de un divorcio, después de una mala noticia, después de un diagnóstico de enfermedad terminal, todas esas situaciones hacen que nuestra mano pierda fuerza y ya no nos podamos sostener. Pero es ahí donde la mano de Dios, la mano misericordiosa, pero sobre todo poderosa de Dios, nos vuelve a levantar y nos sostiene, no por un tiempo determinado, sino siempre, en cada momento y en cada lugar. Mira lo que dice Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. ¿Te das cuenta? No es en un tiempo determinado. El Señor no dice 5 minutos te voy a sostener y te suelto. No, aun cuando ya peinemos canas. Eso significa entrados en años. Él nos va a seguir sosteniendo. Él nos va a dar la victoria. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? ¿En nuestras fuerzas o en Él? Claudicamos porque confiamos en nuestras fuerzas, porque confiamos en nuestra capacidad, porque confiamos en nuestro entorno. Nosotros debemos de descansar en la fuerza de Él. ¿Y cómo descansamos en la fuerza de Él? Con la fe. Debemos de tener
tener fe. Una fe que se sobreponga a todo. Pero para tener la fe, nosotros debemos de tener comunión. Porque sin la comunión, la fe claudica. Cuando tú estás cerca de Dios, es cuando tu fe es más fuerte. Cuando tú estás lejos de Dios, es cuando tu fe se debilita. Entonces, debemos de tener comunión con el Señor. No una comunión religiosa. No es que a las 5 de la mañana todos los días tú te vas a levantar a orar porque ya lo hiciste, es una costumbre. Sino que en cada momento de tu día tú tomes un tiempo para poder hablar con el Señor. Que en cada momento de tu día puedas leer algún versículo, algún pasaje de la Escritura. Que en cada momento de tu día tú puedas poner en práctica lo que has leído en la palabra. Que en cada momento de tu vida alimentes tu vida espiritual. Eso hace que nosotros estemos cerca del Señor. No es que vas a oír la voz de Dios de manera audible y si lo haces, pues qué bueno. Pero no va a ser así la mayoría de veces, la gran mayoría de veces. Todo lo contrario, vas a tener una certeza en tu corazón. Y por más malas noticias y por más situaciones contrarias que enfrentemos, tú vas a poderte parar y vas a tener tu fe intacta. Vas a seguir confiando en Él aun cuando te sacudan, tal como sucede con las palmeras. ¿Has visto las palmeras en medio de los tornados? Las palmeras pareciera que se van a quebrar, pareciera que se van a caer, pero lo que hacen es que se doblegan solo al viento. En el momento que el viento deja de pasar, la palmera vuelve a su sitio. Pues así es nuestra fe. Las situaciones adversas pasan, pero nuestra fe se sigue manteniendo en pie, porque confiamos que aun cuando peinemos canas, ahí, aún en ese momento, Dios nos sostendrá. No solo en nuestra juventud, no solo en nuestra niñez, no solo en nuestra vida adulta, sino también en nuestra vejez. El Señor nos cubre. El Salmo 18:35 dice: Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Después de que el Señor te sostiene, su bondad te hace prosperar. Prosperar en cada aspecto. Prosperar tiene muy poco que ver con el dinero o con el poder adquisitivo que tengas. Prosperar es que tengas paz en tu vida, que en tu familia haya paz, que en tu casa haya paz, que a pesar de los problemas siga habiendo paz. Eso es prosperar verdaderamente. Y eso solo lo logras cuando tú confías en que Dios te va a sostener. Debemos de ser personas que pongamos todas nuestras ansiedades en Él y descansemos en esa palabra, que Él nos va a sostener, porque su fuerza es infinita. La nuestra, nuestros recursos, nuestros medios son totalmente limitados, pero los de Él son totalmente infinitos. Así que vale más confiar en Él que en nuestros propios medios. Aprendámoslo, pero sobre todo mantengamos la comunión con Él para estar cerca de su diestra, porque en el momento que fallen nuestras fuerzas, Él nos sostendrá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. En el momento justo y adecuado tú mandas siempre tu palabra. A veces con nuestros recursos nosotros queremos sostenernos, pero terminamos claudicando porque nuestras fuerzas son limitadas. Hoy sabemos que debemos de confiar en que tú nos sostienes. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.